rígidos, doctor, rígidos, ¿no? Es imposible, ¿no? Por lógica, doctor, por lógica, ¿no? Sí, puede decir, pues, pero igual hay que decirles, ¿no? Micrografías también, que son escrituras pequeñitas a la hora de escribir, ¿no? A la hora de escribir, muy bien. En cuanto a las hipercinesias, eso con respecto a las hipocinesias causadas por el síndrome extrapiramidal, pero también el signo o el síndrome extrapiramidal nos lleva también a tener lo que es hipercinesias, ¿no? Hipercinesias. Por ejemplo, ¿qué hipercinesias conocemos, no? Temblores, por ejemplo, los temblores, las coreas, los balismos, los tics, ¿no? Que son hipercinesias que pertenecen al síndrome extrapiramidal, las mioclonías también, ¿no? Por ejemplo, lo que es el temblor, que es una de las hipercinesias del síndrome extrapiramidal, pues es un movimiento involuntario, oscilatorio, rítmico, ¿no? Que regular en amplitud y frecuencia, ¿no? Que se produce en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, el paciente, por ejemplo, de Parkinson, ¿no? Que presenta un temblor en reposo. Por ejemplo, el paciente está sentado en una camilla, en una silla, ¿no? Con las piernas colgantes, se le indica que apoye el dorso de sus manos, por ejemplo, en sus muslos. Y cuando apoyan las manos en sus muslos en reposo, pues ellos tienen temblor, ¿no? Lo que se llama temblor en reposo, ¿no? Temblor en reposo. O puedes decir al paciente que, a ver, que extienda las manos, ¿no? Los brazos horizontalmente, ¿no? Con los dedos de la mano separados, ¿no? Muy bien. Y se puede apreciar también así los temblores, ¿no? Los temblores. Muy bien. También, uy, perdón. Eh, también, quizás tú puedes decirle a un paciente que, a ver, intente tomar un vaso y llevárselo a la boca, ¿no? Y también puedes de repente ver un temblor, ¿no? Un temblor intencional, ¿no? O un temblor simplemente, si es que el paciente al llevarse la mano o el vaso a la boca, pues tiembla, ¿no? O también puedes pedir que el paciente lleve su dedo índice hasta la punta de su nariz. También puedes apreciar temblores, ¿no? Si hubiera, ¿no? También temblores, ¿no? Oscilaciones en el movimiento, temblores, ¿no? O también haces que dibuje de repente, ¿no? Un espiral, ¿no? Entonces también puedes, ¿no? Puedes ver si el paciente tiene temblor, ¿no? Temblor. Muy bien. Pero el temblor clásico de un paciente con Parkinson es un temblor en reposo, ¿no? Muy bien. Hay diferentes tipos de temblores, ¿no? Temblor de acción, temblor de reposo. Temblor de acción puede ser un temblor postural o de actitud, ¿no? Temblor fisiológico, ¿no? De repente un temblor, aumento del temblor fisiológico, por ejemplo, cuando está ansioso o tiene miedo, ¿no? Ahí el miedo es a veces parte del ser humano. Y no ha tenido miedo, ya ha habido un cierto aumento, ¿no? De ese temblor a ese fisiológico que tenemos, ¿no? O de repente, de repente alguien ha tomado un exceso de café alguna vez, se ha querido estar, ¿no? De repente despierto y tomó café, ¿no? Mucho, entonces puede hasta, ¿no? Hasta temblar. También aquellos que tienen, por ejemplo, que usan drogas, que usan, por ejemplo, cocaína, pasta básica, y se han acostumbrado años en usar cocaína y pasta básica, y de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, no consumen. Entonces le da un síndrome de abstinencia, ¿no? Como que te falta la droga y obviamente tiemblas, ¿no? Muy bien. A veces por alcohol, por de repente por broncodilatadores, por ejemplo el salbutamol, ¿no? Que a veces usan los asmáticos, ¿no? A veces a algunos les produce temblor, temblor por salbutamol, ¿no? Que son, usan algunos asmáticos, en alguna crisis asmática, una crisis o una hipersensibilidad bronquial, ¿no? Una hiperreactividad, ¿no? Hiperreactividad bronquial que puede haber, ¿no? Hay pacientes que hacen hiperreactividad bronquial, hacen crisis asmáticas, ¿no? Entonces le hace salbutamol y tiembla, ¿no? Y tiembla, etcétera, ¿no? Enfermedades también cerebelosas que pueden causar cierto temblor o temblores familiares, ¿no? Que son de tipo ya hereditarios, autosómicos dominantes, o temblores idiopáticos, ¿no? No sabemos por qué causas son. Cuando en medicina no sabes qué causa es, dices idiopático, ¿no? O sea que no sabes en realidad qué causa tiene, ¿no? Bueno, también hay temblores intencional o de movimiento, de repente en enfermedades que son
cerebelosas o del tronco cerebral, ¿no? Algunos, de repente, toxicidad por alcohol, toxicidad por sedantes, por anticonvulsivantes, o enfermedad de Wilson, ¿no? La enfermedad de depósito, ¿no? Por depósito de cobre, enfermedad de Parkinson, ¿no? Intoxicaciones por metales pesados también pueden producir temblores en reposo. Pero el clásico temblor de reposo, como les vuelvo a repetir y sigo enfatizando, es enfermedad de Parkinson. Entonces, enfermedad de Parkinson tiene que ver con el temblor en reposo, tiene que ver con la hipomimia, tiene que ver con la bradicinesia o hipocinesia, que es lo más discapacitante del Parkinson, tiene que ver con la rigidez, tiene que ver con la micrografía, ¿no? Entonces, el Parkinson es una enfermedad muy característica de los síndromes extrapiramidales, ¿no? Muy bien. Entonces, otros movimientos también hipercinéticos son los que se produce en la Corea, ¿no? En la Corea. ¿Qué son las Coreas? Por ejemplo, realmente está producida esta enfermedad por lo que es sacudidas musculares, ¿no? Son sacudidas musculares rápidas, irregulares, ¿no? Que ocurren en forma involuntaria, impredecible, ¿no? No se sabe cuándo va a venir la Corea estos movimientos rápidos musculares, no lo puedes controlar, por eso que son en forma involuntaria, no lo puedes controlar. Y en diferentes partes del cuerpo, a veces carecen de ritmo, porque son movimientos, ¿no? Muy irregulares, muy rápidos, ¿no? Puede tener pequeña o mediana amplitud, ¿no? Diferente al balismo, porque a veces tiene más amplitud, ¿no? Son más exagerados sus movimientos. En realidad son de pequeña o mediana amplitud, ¿no? Y normalmente afectan la parte de lo que es la parte distal de los miembros superiores, ¿no? Miembros inferiores, la parte distal, la parte más alejada, se puede decir, del corazón, la parte distal, ¿no? Y obviamente tienen pequeña, ¿no? Pequeña, ¿no? Y mediana amplitud, ¿no? Mediana amplitud, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, principalmente eso. Ahora, cuando tú duermes, ¿no? Duermes, normalmente no hay corea, ¿no? Desaparece la corea o desaparece estas sacudidas musculares, ¿no? Sacudidas musculares, ¿no? Entonces, la característica de las coreas son sacudidas musculares, ¿no? Musculares rápidas, ¿no? Rápidas e irregulares, ¿no? E irregulares y que son involuntarias, obviamente, ¿no? No lo puedes controlar. Y también son impredecibles, ¿no? Impredecibles, ¿no? Impredecibles. ¿De acuerdo? Obviamente desaparece durante el sueño y obviamente como cualquier enfermedad aumenta en el estrés, ¿no? Obviamente hay una marcha típica de la Corea, que es la marcha de la Corea, que vimos a veces en lo que es práctica de la marcha, ¿no? Con los alumnos en la parte de grupo práctico. Y bueno, entonces la marcha se hace como hay estos movimientos, estas sacudidas musculares, ¿no? Eh, que son rápidas e impredecibles, pues. Entonces se produce a la hora de caminar, se produce lo que se llama una marcha danzante. La marcha danzante de la Corea, ¿no? Como si estuvieran bailando, ¿no? Una marcha danzante. Movimientos tan irregulares, tan bruscos, no tan bruscos, tan irregulares, ¿no? Entonces se produce como una marcha danzante, ¿no? Igual el habla se vuelve irregular en volumen y velocidad, ¿no? Eh, y bueno, muy bien. Ahora, la corea y la bradicinesia pueden coexistir en un mismo paciente. Como en la corea de Huntington puede haber movimientos coreicos, obviamente, sacudidas rápidas, irregulares movimientos, ¿no? Exagerados, bruscos, como también puede haber bradicinesia, ¿no? Pueden coexistir en los dos. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de la enfermedad de Huntington, ¿no? Huntington o Corea de Huntington, ¿no? En la cual, aquí está, ¿no? Cuando ocurren estos movimientos involuntarios, impredecibles, pues obviamente son sacudidas musculares, ¿no? Que hacen movimientos involuntarios de tipo extrapiramidal. Y miren, ¿no? Cómo el paciente hace estas sacudidas, cómo cambia de posturas, cómo cambia de movimientos, ¿no? Entonces, es una enfermedad, por ejemplo, la de Huntington, autosómico dominante, ¿no? Muy bien, entonces miren cómo danzan, ¿no? Cómo danzan. Doctor, entonces aquí también tenemos otros tipos de movimientos coreicos, ¿no? Por ejemplo, en el minuto cero, la gente está así, de repente a los 5 minutos tiene otras posturas, otros movimientos, a los 8, miren,
otros movimientos, aquí otros movimientos, otras sacudidas musculares. Entonces son movimientos coreicos. Y cuando hay una marcha, es una marcha coreica. No he visto mucho Corea realmente en mi vida, en mi parte profesional, pero normalmente a veces en los hospitales, obviamente como el Mogrovejo, ¿no? Que es un instituto netamente neurológico, debe haber muchos más, ¿no? Muchos más casos, ¿no? De repente alguien quiere ser neurólogo, ¿no? Definitivamente va a haber muchos más casos de Corea, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que es el hemibalismo es, ¿no? Es otra manifestación de los movimientos hiper, ¿no? Hipercinéticos. Hipercinéticos es el hemibalismo, que es como una Corea, ¿no? Es igualito una Corea unilateral, ¿no? Unilateral, ¿no? Que es hemicorporal, porque es hemibalismo, pues, ¿no? Una Corea unilateral de un solo lado, ¿no? Porque es hemi, de medio cuerpo, ¿no? Hemibalismo, o sea, que es un balismo, pero de medio cuerpo, ¿no? Hemibalismo, ¿no? Corea unilateral. Entonces pero acá normalmente los músculos más involucrados son los músculos proximales, ¿no? Y a diferencia de la corea, que son músculos más distales, ¿no? Músculos más proximales de las extremidades, ¿no? Y la corea es más distal, más abajo, más cerca a la mano, del antebrazo. Mientras que del hemibalismo son más arriba, ¿no? El brazo, ¿no? Sobre todo los brazos o los muslos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Tiene que ver con problemas, ¿no? De repente, bueno, de todas maneras extrapiramidales. El balismo pero el balismo mismo, el balismo per se, puede ser unilateral o bilateral. Cuando el balismo es unilateral, pues obviamente el balismo unilateral se llama hemibalismo. Pero si el balismo es bilateral, ya es solamente balismo, ya no es, ¿no? De repente puede haber también problemas con uso de ciertos fármacos, ¿no? Como el efecto secundario de la levodopa. Por ejemplo, la levodopa es muy usada en Parkinson, ¿no? Entonces, a veces uno de sus efectos secundarios podría ser que el paciente presente también el balismo, ¿no? Ahora, cuando compromete a un solo miembro, se llama monobalismo. Balismo, cuando de repente es bilateral, es en general, el término general, y hemibalismo, cuando es la mitad del cuerpo, unilateral. De repente, en la parte anatómica que se ha visto estos problemas de balismo, ¿no? En las tomografías, resonancias o a veces en las patologías, ¿no? En los estudios de anatomía patológica, se ve que hay ¿no? un compromiso del núcleo subtalámico, ¿no? Lesiones, ¿no? En el núcleo subtalámico o cercana al núcleo subtalámico, ¿no? Que es parte del sistema extrapiramidal, ¿no? Muy bien. Entonces aquí el hemibalismo bueno, es similar a la Corea, ¿no? Similar a la Corea, también igual, ¿no? Pero los movimientos aparentemente son más rápidos y más violentos, involucran más músculos proximales que los distales, ¿no? Como la Corea, más distal, aquí más proximal. Desaparecen, ¿no? Normalmente con el sueño, tanto la Corea como el hemibalismo, ¿no? Respetan cara y tronco, normalmente son en miembros superiores y miembros inferiores y la lesión del núcleo está involucrada en la lesión del núcleo subtalámico, ¿no? Núcleo subtalámico, por ejemplo, de Lewis, ¿no? Muy bien, el síntoma principal del balismo en síntesis es el movimiento involuntario. Es controlado, rápido, fuerte de las extremidades. Lesiones principalmente en el núcleo subtalámico, según los estudios de anatomía patológica, ¿no? De tomografías, de resonancia, ¿no? Muy bien. Bueno, hay diferentes tratamientos que no es el caso ahora, eso lo van a estudiar después en medicina interna. Entonces acá podemos ver que el hemibalismo, obviamente también, al hacer movimientos involuntarios, pues es como una marcha también similar a la Corea, una marcha danzante, ¿no? Una marcha danzante, y de todas maneras, para no caerse, amplían la base de sustentación, ¿no? Se amplían la apertura, ¿no? La apertura de los miembros inferiores, ¿no? Amplían. Muy bien. Entonces, muy bien, es el balismo, por ejemplo, es una variante, ¿no? De Corea, ¿no? Balo significa sacudir, ¿no? Sacudir, balo significa sacudir. Entonces son sacudidas, pues, ¿no?
son sacudidas, como hemos dicho de la corea, sacudidas musculares, ¿no? Involuntarias. Entonces, vienen sacudidas musculares involuntarias, ¿no? De mayor amplitud, obviamente, que la corea. La corea es un poquito menos, ¿no? Pequeñas o medianas amplitud, ¿no? Del movimiento. Intensidad también, pero aquí en el balismo aumenta la amplitud, aumenta la intensidad, ¿no? Y algunas pueden darse en el sueño incluso, pero normalmente cuando duermen no hay movimiento, ¿no? Ni balismo ni la corea, normalmente en el sueño no hay. Y obviamente está involucrado con, ¿no? Con la lesión del núcleo subtalámico, ¿no? Del Lewis, ¿no? Muy bien, en lo que es mioclonías, que es otra forma de lo que es hipercinesias, estos ejemplos de hipercinesias, ¿no? De tipo extrapiramidal, ¿no? Entonces tenemos ¿no? Las mioclonías, que son contracciones musculares, ¿no? Contracciones, ¿no? Musculares, ¿no? Musculares. Estas contracciones musculares son bruscas, ¿no? Son rápidas, también, obviamente involuntarias también, al igual que los otros movimientos, ¿no? De un segmento corporal, ¿no? Puede ser también varios segmentos, ¿no? Por ejemplo, mioclonías en miembros, también en el tronco, en la cara, en los ojos, en la faringe, en el vertebral, en el diafragma, ¿no? Pueden clasificarse de acuerdo, ¿no? ¿No? A su etiología, a sus estímulos precipitantes, ¿no? Muy bien, puede ser focales, por ejemplo, ¿no? Focales cuando comprometen una parte del cuerpo, puede ser multifocales, ¿no? Cuando es varios focos, segmentaria, de repente dos o más zonas, generalizada cuando afectan múltiples regiones. Pueden ser espontáneas, pueden ser provocadas, ¿no? De repente desencadenadas por el sonido, por la luz, ¿no? Por los estímulos, ¿no? Por el frío. Muy bien. Hay micronías fisiológicas en personas sanas también, que por momentos hacen como una especie de contracciones musculares bruscas, ¿no? Muy bien, que son como una micronía fisiológica. Hay también formas aisladas, ¿no? Esenciales. Hay también micronías de tipo epilepsia, ¿no? Cuando hay epilepsias o síndromes convulsivos puede haber ciertas mioclonías, contracciones, ¿no? Musculares bruscas, ¿no? Hay infecciosas, enfermedades metabólicas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿no? Movimientos involuntarios, bruscos, ¿no? De corta duración, normalmente, ¿no? De corta duración, eh, ¿no? Muy bien. Y aquí también podríamos ver algunas causas, ¿no? Epilépticas, no epilépticas, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, el asterixis es se puede decir, una forma de mioclonía, ¿no? De mioclonía que se produce normalmente en pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática, ¿no? En dos causas, en cirrosis hepática y en problemas de encefalopatía urémica, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencias renales, ¿no? Existen pacientes con cirrosis hepática o con insuficiencias renales, ¿no? Insuficiencias renales, sobre todo las crónicas, en la cual existen este tipo de mioclonía, ¿no? De asterixis se llama, otros le llaman flapping, ¿no? Flapping, acá está, flapping o asterixis, ¿no? Son mioclonías típicas, ¿no? De las encefalopatías hepáticas, ¿no? O sea, por cirrosis hepática, cuando el paciente tiene cirrosis hepática, normalmente puede hacer estos problemas de mioclonías que tú los estimulas, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo. Y también en las insuficiencias renales avanzadas, como el síndrome urémico, ¿no? Como el paciente tiene alta cantidad de urea, ¿no? En el cuerpo, o de urea en el cuerpo, por problemas de insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando tienen estos problemas de la urea elevada y la creatinina elevada y ya son crónicos, son insuficiencias renales a veces avanzadas, ¿no? Por ejemplo, diabéticos que a larga data pueden hacer una insuficiencia renal crónica, ya, una insuficiencia renal avanzada. Necesitan diálisis y a veces todavía no se dializan. Entonces hacen una encefalopatía también, la encefalopatía urémica, que son enfermedades metabólicas, ¿no? Encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, ¿no? Etiologías metabólicas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces el asterixis o flapping, ¿no? Por ejemplo, su mano, ¿no? Su mano lo llevas, por ejemplo, hacia la parte, se puede decir, lo hiper extiendes, ¿no? Desde aquí, ¿no? Le pones, ¿no? Por ejemplo, lo llevas hacia atrás, por ejemplo, la mano hacia atrás,
y ves que cuando lo llevas firmemente con un movimiento hacia atrás, cuando retorna a su nivel normal, a su nivel inicial que fue este, por ejemplo, aquí va a ser el inicio del movimiento, ¿no? El inicio del movimiento. Y luego de este inicio de movimiento tú lo vas a llevar hacia atrás, por ejemplo, lo extiende, vas a una extensión, una hiperextensión. Este que está acá inicialmente en esta postura, lo llevas hacia atrás, o sea, lo hiperextiendes, ¿no? Hacia atrás. Y acá está, mira, ahora está aquí la mano, porque la has llevado desde aquí con un movimiento firme, ¿no? Y rápido hacia atrás, ¿no? Obviamente sin hacerlo tan brusco tampoco, pues, ¿no? Pero lo llevas hacia atrás y el paciente solito va a hacer como, ¿no? Vuelve, pero lentamente, como si estuviera contrayéndose sus músculos, vuelve lentamente por partes a su sitio original. Vuelve, por eso que la flecha está de ida y vuelta, ¿no? Que tú lo pones hacia atrás, por ejemplo, lo hiperextiendes, y al volver a su sitio inicial, lo hace, ¿no? Lo hace con mucha lentitud y como si fueran golpes, se podría decir golpes, como golpes de contracciones musculares, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir mi cámara un rato para que de repente se pueda apreciar un poco el flapping, ¿no? O lo que es el flapping o asterixis, ¿no? Bueno, acá está, vamos a ver. Entonces, si me ve, acá está. Por ejemplo, esta es la mano del cirrótico, ¿no? De la cirrosis hepática o de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, esta es su mano y yo voy a provocar el flapping. Mi mano izquierda es la del médico y voy a provocar el flapping. Lo llevo acá así, hacia atrás, lo llevo la mano hacia atrás y cuando lo llevo ya bien hacia atrás, lo hiperextiendo, el paciente va a hacer así, así. O sea, va a retornar o sea, es como un espasmo que tiene muscular y como tiene un espasmo muscular, ¿no? Mioclonía se llama, como espasmos musculares, ¿no? Hace así, hace así, hace así, o sea, retorna a la parte original, pero retorna a través de sacudidas musculares que vuelven así lentamente a su sitio, como si estuvieran, ¿no? Como si estuvieran eh, por bloques, así, ¿no? Acá, acá, otra vez acá. Otra vez, ¿no? Le hago así, por ejemplo, tanto en su mano o en su pie, en cualquiera de los dos, mano, pie, le hago así, pero extiendo hacia atrás, ¿no? Y luego el paciente hace esto, ¿no? Tac, 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 así, para volver a su sitio, así, así, pa, hace clonillas, ¿no? Hace clonillas, hace como unas sacudillas musculares, ta, así, estímulo así, y vuelve a su sitio así, ¿no? Por partes, como si estuviera por sacudidas musculares, así, por partes, como dice el dibujo, así, de partes, por partes, ¿no? Por sacudidas musculares, por contracciones musculares, ¿no? Llamadas mioclonías, ¿no? Mioclonías, ¿no? Tú las haces así, provocas para atrás, igual que en el pie, hacia, ¿no? Lo extiendes, lo hiperextiendes, o hacia atrás, como veas acá en el gráfico, y el que está así, va a ser así para volver a su sitio original, ¿no? Así, por partes, ¿no? Como sacudidas musculares. Esto es el asterixis y el flapping. Quizás cuando lo vean en un paciente, ¿no? Con cirrosis hepática o con insuficiencia renal crónica, pues ahí lo van a experimentar y vas a ver cómo el paciente hace así, ¿no? Para retornar a su posición inicial, hace esto, ¿no? Por partes, ¿no? Como sacudidas musculares de la mano para retornar a su posición inicial, ¿no? A su posición inicial. Eso más o menos es el flapping, o también llamado asterixis, ¿no? Que es un tipo de mioclonía, ¿no? Un tipo de mioclonía. Muy bien, otros movimientos también hipercinéticos, estamos en los hipercinéticos, ¿no? Movimientos hipercinéticos de tipo que comprometen el sistema extrapiramidal son los tics, ¿no? Que también son movimientos anormales, ¿no? Anormales también, pero también involuntarios, ¿no? Involuntarios, ¿no? Como todos los problemas que tiene la patología del síndrome ¿no? Extrapiramidal, ¿no? Extrapiramidal, ¿no? Son bruscos, recurrentes, rápidos, ¿no? Hay determinados grupos musculares, ¿no? Muy bien, entonces que pueden, ¿no?
pueden producir también una gran ansiedad, ¿no? Obviamente. Los tics pueden ser, los tics pueden ser vocales, ¿no? Sonidos, palabras, ¿no? Pueden ser motores, ¿no? De repente los tics más clásicos, esos tics que hay en el párpado, ¿no? En los párpados, hace que solitos se mueven los párpados, ¿no? Unas pacientes, ¿no? No sé si han visto esos tics, ¿no? Que mueven los párpados, ¿no? De momento, sí, de momento mueven sus párpados. Y más aún si tienen estrés o ansiedad, ¿no? Se mueven los párpados, ¿no? Los párpados. De repente hay también algunos tics motores, por ejemplo, de guiñar un ojo, ¿no? De un cierto momento, guiñas el ojo, ¿no? O sea, así, como si fueras a olfatear. Después sigues conversando, haces otra vez, como un tic, ¿no? Otra vez, ¿no? Sigues conversando, otra vez, como un tic, ¿no? Olfatear, otro tic, ¿no? Así, de cuando en cuando haces tics, ¿no? Tics, ¿no? Movimientos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, tics vocales simples, ¿no? Por ejemplo, una garraspera, ¿no? Otra vez sigues conversando, otra vez sigues, o sea, así, y después sigue conversando, otra vez, ¿no? O sea, o puede ser formas de parpadeo, ¿no? Estás conversando y parpadea solito el párpado, por ejemplo, el derecho, solito parpadea, otra vez, ¿no? Otra vez parpadea, o haces espasmos, ¿no? Del párpado también, unos espasmos que vienen solitos, ¿no? Y por momentos, otra vez. Y cuando de repente estoy estresado y yo no me doy cuenta a qué hora viene, no puedo dominarlo, ¿no? Hay también las famosas coprolalias, ¿no? Pacientes que de cuando en cuando harán lisuras, o sea, palabras oeces, ¿no? O lisuras, ¿no? Son como tics, ¿ya? No pueden controlar, son tics, ¿no? Eh, Muy bien. Hay tics transitorios, ¿no? Da un problema y después desaparecen, ¿no? O tics crónicos, ¿no? Tics simple crónico. ¿No? Otros también es por este síndrome, ¿no? De Gilles de la Tourette. Hay un síndrome llamado Gilles de la Tourette que hace tics crónicos motores, ¿no? Motores complejos y vocales de Gilles de la Tourette, ¿no? Un ejemplo clásico de tics. Bueno, los diferentes tics, por ejemplo, los secundarios, algunas causas puede ser retraso mental que tenga el paciente, puede predisponerle a tics, ¿no? De repente un autismo, ¿no? Que el paciente puede también producir tics, ¿no? Secundarios al retraso mental, secundarios al autismo, o de repente tenían lesión al nacimiento, perinatales o al nacimiento, ¿no? O también alteraciones cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, en Down puede haber tener acompañar de algunos tics, o de repente he tenido un SB, una enfermedad cerebrovascular, antes llamada ACV, ahora SB, enfermedad cerebrovascular, y quedan con un tics, o una encefalitis, ¿no? Que quedan con un tics, o de repente infecciones, o de repente coreas, o enfermedades de repente virales, como el VIH, que lo pueden predisponer a tics. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tics, por ejemplo, ¿no? Diferentes tics, movimientos, ¿no? De manera involuntaria, ¿no? De repente por momentos, ¿no? Algunas simples, ¿no? Diferentes tipos de tics, ¿no? Diferentes tipos de tics. A lo que es el síndrome de Tourette, ¿no? Es un trastorno neurológico, ¿no? Caracterizado por movimientos repetitivos, ¿no? Estereotipados, involuntarios, ¿no? De repente pueden hacer solo emisión de sonido, ¿no? Llamados tics. O de repente muecas, ¿no? Muecas, ¿no? Con tics, ¿no? Tics involuntarios de brazos, de piernas, tics faciales, ¿no? Hacen parpadeos, o muecas, ¿no? Acá están las muecas, ¿no? Tics faciales, ¿no? Las muecas, ¿no? O tics vocales, ¿no? Tics vocales, como gruñidos, garrafeo, o de repente gritos, o palabras obscenas, como coprolalias, repetitivas, ¿no? Tics, ¿no? Normalmente en la infancia, ¿no? Este síndrome de la Tourette, ¿no? Antes de los 18 años, infancia o adolescencia, ¿no? Síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no? O Gilles de Tourette, o síndrome de Tourette, ¿no? Le dicen, ¿no? Muy bien, es un ejemplo, ¿no? Los tics. Muy bien. Hay también, después hemos visto los trastornos del movimiento, ¿no? Con las bradicinesias, ¿no? Trastornos del movimiento, bradicinesias, hipercinesias. También tenemos lo que es los trastornos del tono, ¿no? Las hipertonías. Y acá hay que hablar de las hipertonías, ¿no? ¿No? De las hipertonías. Hay dos tipos de hipertonías principalmente. Las hipertonías tipo rigidez y las hipertonías tipo espasticidad, ¿no? En la rigidez, por ejemplo, yo lo voy a ver
en enfermedades extrapiramidales como el Parkinson. Es una pregunta que te pueden hacer del Parkinson, obviamente va acompañada de rigidez. Y como te pregunten cuál es la de los signos del Parkinson que te da una discapacidad, ¿no? Discapacidad, o son más discapacitantes, es la bradi o la hipocinesia. Pero obviamente también parte del síndrome, del ejemplo de Parkinson, es la rigidez, ¿no? La rigidez generalizada. Muy bien. Entonces acá también tengo que diferenciarlo de la espasticidad, ¿no? De la hipertonía, pero espástica. La espasticidad viene por lo que es la parte del compromiso piramidal, de primera neurona motora, ¿te acuerdas? La primera neurona motora, me acuerdo de tu clase, doctor, que también va a ser de repente pregunta, examen, ¿no? Compromiso de repente de primera neurona motora, te daba espasticidad, te daba hiperreflexia de los reflejos profundos o osteotendinosos y te daba, ¿no? Lo que es el signo de Babinski, ¿no? Que era de primera neurona motora, ¿no? Problemas de primera neurona motora. Entonces aquí en esta parte de la espasticidad te hace el signo de la navaja, ¿no? O de la, ¿no? O signo de la navaja o fenómeno de la navaja. Mientras que la rigidez tiene una resistencia más homogénea, uniforme, ¿no? Entonces este signo de la rigidez es característica del signo de la rueda dentada, por ejemplo, ¿no? Rueda dentada. Se llama así, signo de la rueda dentada. ¿No? Entonces, como si fueran, ¿no? Que tuvieras que ir venciendo en la rigidez, ¿no? Ciertos escalones, ¿no? Ciertas etapas o ciertos dientes de la rueda de un engranaje, ¿no? Y es más rígido, ¿de acuerdo? Entonces, esta rigidez es típica de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Típica de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, acá, esta rigidez de la enfermedad de Parkinson afecta, ¿no? A todos los grupos musculares, ¿no? A todos los grupos musculares, porque realmente es generalizada la rigidez, ¿no? La rigidez es generalizada. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Cómo es una rigidez tipo Parkinson, ¿no? En la cual hay resistencia, obviamente, a la movilidad pasiva. Doctor, la movilidad activa es la que realiza el paciente solito, ¿no? Cuando yo digo que mueva algo, esa es la movilidad activa del paciente. Solito lo mueve. La movilidad pasiva es la que yo le hago. Yo como médico hago la movilidad. Esa es la movilidad pasiva, ¿no? La movilidad pasiva. Entonces aquí, esta es la rueda dentada, por ejemplo, no sé, es como un engranaje, no sé si alguna vez han visto un engranaje, y es una rueda dentada, que es una rueda de un engranaje con dientes, mira, con diferentes dientes, dientecillos, ¿no? En la cual, y es así como cuando tú lo mueves a la mano de un Parkinson, pues obviamente ¿no? De la rueda dentada es como si estuvieras venciendo dientes, ¿no? Paso por paso, ¿no? Para poder mover su mano, ¿no? Entonces, bueno, acá también hay otro, mira, como cuando tú haces el movimiento, sufres, como está tan rígido, sufres para moverlo, ¿no? Y para moverlo es como que si estuviera venciendo la primera diente de la rueda, otra vez haces otro esfuerzo para vencer la diente de la rueda, y otra vez, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, ya, ¿no? Por ejemplo, a ver, muy bien. La espasticidad, por ejemplo, del síndrome, de la patología del síndrome de primera neurona motora, ¿no? Es la espasticidad, ¿no? Por ejemplo, el signo de la navaja. Alguna vez alguien ha tenido una navajita, ¿no? Y a la hora de abrir la navaja, ¿no? La navajita, a la hora de abrir, ¿no sientes una dificultad al abrir la navaja, ¿no? Para sacar la navajita, ¿no? Hay una cierta dificultad, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio de la navaja, ¿no? Pero una cierta fuerza que te da y al final lo vences, ¿no? Sacas la navaja, ¿no? Signo de la navaja. ¿Qué quiere decir eso? Que la espasticidad de la primera neurona motora, por ejemplo, tengo una hemiparesia por un SB, ¿no? En esta región, por ejemplo, tengo un infarto cerebral. Obviamente, si tengo la lesión aquí en el lado izquierdo, voy a hacer problema contralateral de hemiparesia, por ejemplo, del lado derecho.
Entonces aquí esto no se va a mover, está espástico. Espástico quiere decir que yo, sin la navaja, ¿no? Que yo voy a moverlo, obviamente que para iniciar el movimiento va a ser un poco más durito moverlo, ¿no? Estirarlo va a ser más difícil, ¿no? Estirarlo, moverlo, ¿no? El estiramiento que hace el músculo, pero lo voy a mover, al comienzo será más difícil, pero después voy a moverlo casi con, ¿no? En totalmente, y no me va a ser obviamente un poco más duro, va a dificultar mi estiramiento, obviamente, pero lo voy a mover con mucha facilidad al movimiento pasivo, o sea, yo le hago. Pasivo es que yo le hago el movimiento al paciente. Activo del paciente es cuando el paciente solito hace sus movimientos. El movimiento pasivo es cuando yo le hago, yo como examinador le hago el movimiento. Igual, para lo que es Parkinson ya, diferente es, doctor. Porque en el Parkinson hay el signo como está rígido, como si está duro, vamos a decirlo así, está duro, está rígido. Entonces es mucho más fuerte que la espasticidad porque está rígido. Entonces para moverlo yo voy a necesitar como si fuera una rueda dentada, hago de cuenta que es una rueda dentada en la cual tiene muchos dientes este engranaje, tiene muchos dientes, entonces yo voy a vencer cada diente, por ejemplo así, lo voy a mover hacia acá, ¿ya? Entonces el Parkinson lo voy a mover, pero voy a dificultar su movimiento, voy a mover así, uno, para vencer, mira, para llegar a este paso tuve que vencer la rigidez de su cuerpo, como ya vencí la primera rueda, a ver, otra vez venzo la segunda, otra vez venzo la tercera, otra vez venzo la cuarta, o sea, como decir por pasos, por paso, como está tan rígido, es como si estuviera venciendo cada rueda, cada diente de la ruedita dentada, del engranaje. ¿Ha visto una rueda de engranaje? Una rueda de engranaje que tiene muchos dientecitos. Una rueda de engranaje que tiene muchos dientecitos. Entonces el Parkinson es tanta la rigidez que es como que estuviera venciendo cada diente de la rueda dentada, por partes, por bloques, ¿no? Así, ¿no? Venzo, pero se puede decir, muy difícil el movimiento pasivo que yo le hago, pasivo que yo le hago al paciente. El pasivo es cuando yo le hago como examinador. Entonces, signo de la rueda dentada, no, no, por partes, por bloques, estar venciendo uno por uno con cada diente. Es mucho más difícil mover a un miembro que está rígido que a un espástico, ¿no? Que es espástico es sino de la navaja nomás, un poquito, no un poquito duro, pero puedo estirarlo con más facilidad. O sea, obviamente, pero voy a sufrir un poco, pero no tanto. Mientras que en el Parkinson es venciendo cada diente. Por ejemplo, si es en la mano, ¿no? Por ejemplo, para moverlo, ¿no? Venciendo, uno, dos, tres, o sea, como que vences, ¿no? Para mover, vences como si fuera rueda dentada, vences para mover, ¿no? Por parte, otro, voy venciendo así, voy venciendo para poder moverlo. Y si es así, por ejemplo, para moverlo, es como que estuviera venciendo, ¿no? Cada diente para poder moverlo, ¿no? Con facilidad a esa rigidez, ¿no? Entonces, como vencer cada diente de la rueda dentada. Muy bien. Eso es, ¿no? La diferencia entre la rigidez y espasticidad. Quiere decir que no es igual. La rigidez es mucho, obviamente, eh, para moverlo yo necesito lo que se llama ir venciendo cada diente del engranaje y para la espasticidad, pues solamente, mayormente al inicio, ¿no? Uy, creo que se me fue. ¿Se ve la diapositiva? ¿Hola? ¿Alguien me ayuda? Sí, ¿Se ve? sí se ve. Sí Así se se ve. ve, doctor. Sí Ah, se ve, ya. doctor. Pensé que Sí, había doctor. salido. Ya. Gracias. Pensé que se había salido. Muy bien, entonces sí, ¿no? Más o menos queda. O sea, la rueda dentada es como vencer cada diente, ¿no? Del engranaje. Es mucho más difícil, es más rígido. También es una hipertonía, pero más rígida, pues obviamente. Mientras que la otra es espástica, que es la hipertonía, espasticidad, es la hipertonía de los síndromes, del síndrome piramidal, ¿no? ¿Te acuerdas? Del piramidal de la primera neurona motora, en la cual hay espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski, ¿te acuerdas? Babinski, ¿no? El reflejo plantar extensor, que es anormal, ¿no?
Muy bien, otro imagen más de lo que es, ¿no? Vencer cada, este es el engranaje, es como vencer cada diente de un engranaje, ir poco a poco moviéndolo a la movilidad pasiva, es una resistencia, la resistencia que hace al estiramiento que yo hago, ¿no? Yo lo muevo, es como estoy como estirando el músculo, lo estoy moviendo, lo estoy estirando, y esa resistencia que encuentra en ese paciente con Parkinson, esa resistencia de su mano o de su miembro superior, es la que tengo que vencer, pero lo venzo en forma intermitente, por pasos, como si fuera por escalones, como si fuera por cada diente, venciendo cada diente de la rueda dentada del engranaje. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Un poco más del Parkinson, porque esta enfermedad se puede decir característica, el síndrome esta piramidal, que mira, adopta una posición encorvada, ¿no? Una encurvatura, ¿no? Bastante dorsal, inclinada el cuerpo y la cabeza hacia adelante, temblor de manos, temblor en reposo, dobla las rodillas, una rigidez total, una hipomimia, una piel lustrosa, como si hubieran lustrado, ¿no? Muy bien. Y acá, esto que también viene en el ENAN, esta diapositiva, tiene que ver mucho con la dopamina, ¿no? Te van a preguntar probablemente con qué, ¿no? Con qué problema del neurotransmisor tiene el Parkinson y tú le dices por falta de producción de la dopamina. Falta de producción de la dopamina. No te olvides, la dopamina. Te van a preguntar. Esta es pregunta del ENAN, de unos exámenes del ENAN que estaba revisando la vez pasada, por favor. Disminución de la dopamina tiene que ver con el Parkinson. Te estoy dando la pepa, lo que te va a servir, lo que no debes olvidarte jamás. ¿Cómo te vas a olvidar que el Parkinson tiene que ver con la disminución de la dopamina? No te olvides, no te olvides. Pregunta examen de ENAM y puede ser pregunta de examen de cualquier tipo, ¿no? Muy bien, eso le gusta preguntar a los profesores, la dopamina. Muy bien. Eh, Se ha visto en lo que es la anatomía patológica de pacientes con enfermedades del Parkinson que hay una ¿no? decoloración de la sustancia negra. Decoloración de la sustancia negra, ¿no? Decoloración de la sustancia negra. La morfología externa normalmente es sin mayor alteración en la patología, pero sí se ve una ¿no? decoloración de la sustancia negra. Y cuando hay demencia, por Parkinson, porque también el Parkinson provoca demencias, no siempre, pero mayormente provoca demencia. Puede haber atrofia cortical si hay demencia, ¿no? Pero sí se ve en la patología decoloración, ¿no? De la sustancia negra, no se olvide. Muy bien, entonces aquí, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Ya sabemos, temblor en reposo, lentitud de movimiento, lo cual se llama bradicinesia o hipocinesia, rigidez muscular, obviamente la rigidez, ¿no? Es una hipertonía, pero de tipo rigidez, a diferencia de la hipertonía del problema piramidal o del síndrome piramidal, en la cual es la espasticidad de la primera neurona motora, espasticidad. Doctor, y en el extrapiramidal, rigidez, no te olvides, rigidez, diferente que la espasticidad. Espasticidad, signo de la navaja. Rigidez, signo de la rueda dentada. Ah, su doctor, son cosas muy distintas. Pero de todas maneras, vale recalcar, vale repetir. Estoy repitiendo miles de veces lo que puede venir, lo que tienes que aprender, lo que tiene que quedarte de la clase. Obviamente hay bradicinesia, hipocinesia, reducción de los movimientos, cabeza, ¿no? Encorvamiento, ¿no? Cabeza inclinada, ¿no? Hacia adelante, hombros caídos. Trastorno del habla, bueno, trastorno de demencia en 10 a 20% que te puede dar demencia. Doctor, otra vez, ¿puedes dármela en inglés? También en inglés. Si te gusta el inglés, acá está, ¿no? Movimientos, ¿no? Movimientos lentos, ¿no? Slow movements, ¿no? De repente una amimia, ¿no? Una hipomimia. Tiene que ver con la sustancia negra, ¿no? Te digo.
que son, ahí están las células productoras de dopamina. Entonces he visto en la patología una decoloración de la sustancia negra y por ende una disminución de la dopamina. ¿Cómo te vas a olvidar este gráfico? ¿Cómo te vas a olvidar de la dopamina? Dios mío, ¿cómo te vas a olvidar? No te olvides, pregunta de, ¿no? Del ENAN, disminución de la dopamina, de la, ¿no? ¿Dónde está la sustancia negra? Parkinson, ¿no? Rigidez, ahí está, rigidez, rigidez, ¿no? Rigidez, inestabilidad postural, pasos cortos, la marcha de Parkinson, pasos cortitos, cortitos, ¿no? Cortito, 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 ¿no? Temblor en reposo, anemia, rígido total, todo el cuerpo está duro, vamos a decirlo así ya, en otras palabras, rígido, ¿no? Doctor, quiero que me digas, a ver, otra más diferencias. No me ha quedado claro, bueno, por enésima vez. Uno es la hipertonía piramidal, doctor, piramidal, de la clase que hicimos. Síndrome piramidal, de la vía piramidal, córtico espinal. ¿De acuerdo? Piramidal, es la hipertonía. Esa es la hipertonía piramidal, es la espasticidad. Y la hipertonía extrapiramidal es la rigidez. Son dos cosas distintas. Uno es espasticidad en la parte piramidal, primera neurona motora, y otro es extrapiramidal, hipertonía también, pero rigidez. El signo de la piramidal es el signo de la navaja, el otro signo es de la rueda dentada. Muy bien. Se exagera con el movimiento activo, obviamente, ¿no? Exagera con el reposo, sí, porque está más rígido, ¿no? Con el reposo. También en grupo muscular, sí, de repente afecta por igual a todos los músculos, ¿no? Agonista, antagonista, por todos los músculos, porque es rígido total, ¿no?